que es una compañía que se dedica a ventas en e-commerce en México, nueva, y los que no la han escuchado van a escuchar mucho de esta compañía. Rodrigo es exalumno de MBA de Harvard, viene trabajando en Bain y ha sido mentor en Endeavor, que también es una org muy interesante que ayuda a entrepreneurs mexicanos a tener una mejor idea y una mejor penetración en el contexto mexicano. Y voy a presentar a Pedro Egea, que él es gerente de ventas en Google. Él tiene una trayectoria ya larga en la parte digital. Él viene de Wunderman y de otras agencias de publicidad digitales de hace mucho tiempo. Tiene estudios en Estocolmo, tiene estudios en Barcelona y próximamente egresado del IPADE. Entonces le voy a hacer la palabra aquí a Pedro para que empecemos a platicar. Me parece que va a estar bastante interesante esto. Gracias. Gracias. Gracias, Adrián. Pues bien, tengo la fortuna de poderles platicar acerca de algunos temas que tienen que ver con los básicos del retail e-commerce en México. Más o menos la secuencia y lo que planeamos es, en un momento, Rodrigo me va a permitir compartirles la historia de Linio México. Pero yo quisiera comenzar con una reflexión, particularmente empezando por dónde se encuentra México hoy en torno al retail e-commerce. Entonces, quisimos hacer algo muy específico y concentrarnos en los básicos, de tal forma que por lo menos todos estemos hablando el mismo idioma, y ese es el objetivo de la reunión. Entonces, voy a comenzar con algunos supuestos que prácticamente son los que se escucha todo el tiempo. Yo, que trabajo muy de cerca con todas las categorías de retail, de local en México, puedo decir que escucho muchas frases y me tomé la libertad de escoger posiblemente las que más se escuchan cuando se está discutiendo sobre el entorno del e-commerce en retail, ¿no? Entonces, bien, por supuesto que estos supuestos, dejo muy acotado, los voy a seleccionar desde la perspectiva del retailer, ¿no? Quiero dejar a un lado todos los temas financieros. ¿Por qué? Porque me quiero concentrar en qué es lo mínimo que debería estar haciendo el retailer. Así que les pido que lo tomen desde esa perspectiva. Bueno, el primer supuesto es: no hay internautas, ¿no? Siempre decimos, no, es que no hay internautas. Si ustedes ven, si alcanzan a ver en las presentaciones que tienen del lado lateral, tal vez se ve muy pequeño, pero estamos diciendo, México hoy por hoy tiene 48 millones de internautas en México, ¿sí? Estamos en el top 10 a nivel mundial de internautas, y para que se den una idea, estamos hablando de 5.8 millones de mexicanos que compran en México. Y de hecho esa justamente tiende a ser otra de las afirmaciones. Ok, si hay internautas, pero no compran. Bueno, lo estamos viendo. El primer dato: 5.8 millones de mexicanos están comprando en línea, y muestro una tabla que tal vez se ve muy pequeño en las laterales, pero les platico a grosso modo lo que dice. Desde 2010 a 2015 estamos viendo una tendencia de crecimientos promedio del 18% en términos del e-commerce en México, con un valor para 2011 de 3.9 billones de dólares. Las expectativas para 2012 son prácticamente los 5 billones de dólares. Entonces, no podemos pensar que no hay consumidores que estén comprando en línea. Más aún, sacó la MIPSI un dato sobre los tickets promedio. El 58% de los tickets promedio se encuentran entre los 401 pesos y los 3,000 pesos, teniendo un 15% por arriba de esta cantidad. O sea, no podemos estar pensando que no hay internautas y que no compran. Entonces podemos decir, bueno, ok, entendemos que compran, pero principalmente donde están comprando es en viajes, que es otro dato que les podemos confesar también es falso. Para que se den una idea, dentro de todo lo que se está consumiendo en línea, dentro del top 5 se encuentran en el top 3 las categorías como electrónicos, como ropa, como accesorios, siendo el top 3, incluso en su volumen de ventas en unidades está alcanzando el 20% si agarramos el top 5. Entonces, ya todos los mitos que nos estamos diciendo una y otra vez, tenemos que empezarnos a dar cuenta que estamos atravesando esa línea donde realmente el e-commerce retail en México existía o no. Entonces, por último, podría utilizar una frase que también decimos mucho, que tiene que ver con la confianza. Decimos, ok, hay internautas, ok, sí compran, ok, no solo compran en viajes, pero no confían. Bueno, en otra encuesta de la MIPSI sale que el 91% de los consumidores no tienen ningún problema de desconfianza a la hora de comprar en línea. Entonces, si repasamos esto, les pido que vean uno de los temas que considero uno de los básicos. Hay muchos, pero uno de los básicos.
existe la demanda en línea, existe volumen, existe masa. ¿Qué está pasando entonces con la oferta? Entonces, me tomo la libertad de tomar todos los datos internos de Google para ver qué es lo que está demandando el mexicano en línea. Si nosotros tomamos en cuenta nuestra demanda existente, la real, no la que hay que ir a construir y buscar, incitar, no, la que hoy existe, podemos ver que 17% del interés de búsqueda, del interés de peticiones, se está respondiendo con un anunciante solo en un 17%. Menos de 2 de cada 10 aparecen con un anunciante. Eso es con lo que, o sea, nos estamos dando cuenta que la demanda existente es real, está ahí, pero ¿qué está sucediendo con nuestra oferta? Y lo que todavía es peor, si nos damos cuenta de todo ese volumen de oferta que estamos teniendo, ¿cuánta gente le está dando un clic a esa oferta? Estamos hablando de un 4%. Para mí el diagnóstico está muy claro. Estamos hablando de una carencia de oferta y de una carencia de relevancia a nuestra oferta. Cuando empezamos a hablar de datos como 4%, dices, bueno, ¿eso es mucho o es poco? Si los contextualizo en Latinoamérica y si nos comparamos con países como Brasil, como Argentina, como Chile, como Colombia, como Perú, México tiene una relevancia detrás de estos 5 países en la TAM. Mientras ellos están en los altos 5%, nosotros estamos en un 4%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no estamos entendiendo esa demanda existente, no la estamos escuchando, no nos estamos frenando. Y me gustaría que nos quedáramos con esa idea. En los básicos hay un punto principal. ¿Cómo podemos empatar con la demanda? Sería ilógico, incluso de mi parte, pensar que cubriéramos la relevancia en un 100%, pero que le elevemos, que quede claro que estamos escuchando al consumidor y que le estamos dando una respuesta a su misma petición. Es una reflexión y para ello voy a tomar algunos temas que tienen que ver con el modelo tradicional de compra. Hace algunos años Procter & Gamble nos vino a presentar algo que fue genial para la industria de retail, que se llama el primer momento de verdad. Entonces, en un modelo tradicional, como pueden ver en el recuadro del lado derecho superior, podemos ver cómo normalmente las audiencias recibían un estímulo. De ese estímulo se encontraban en ese momento de verdad, donde estaban frente a anaquel, donde tomaban la decisión, donde comparaban productos, que es muy importante, para después pasar un momento de experiencia que después compartían. Eso no ha dejado de suceder. El único tema es que cada vez más está cobrando importancia ese momento previo a estar frente a anaquel, estar frente al momento de decisión de compra, y se está convirtiendo en un momento donde la importancia de la decisión de compra empieza a tomarse, a gestarse antes, y al que nosotros le llamamos el momento cero de la verdad. Con muchos de ustedes hemos tenido oportunidad de platicar a profundidad sobre el tema del momento cero de verdad, pero básicamente es ese momento donde el usuario, donde el consumidor comparte, compara productos, compara precios, compara características, pide recomendaciones y al final se está poniendo en hacer un análisis y consultando diferentes recursos para poder tomar la mejor decisión. Ese momento le llamamos momento cero de verdad, y que quede claro, ese momento cero de verdad no únicamente sucede en línea, sería ridículo pensarlo así. Siempre tenemos un amigo que nos recomienda cuál es el coche ideal porque sabe mucho más de autos que nosotros. Sucede eso en la vida real y eso no va a cambiar. Entendiendo entonces el consumidor y entendiendo este modelo de compra que de una u otra forma se ha hecho más complejo, me voy a datos específicos sobre la industria. Estamos hablando de 3.8 billones de búsquedas que se están haciendo en 2011 a nivel nacional. De ese volumen, más o menos para que se den una idea, que desde que dejaron de comer hasta la fecha debe haber más de 4.4 millones de búsquedas por hora. Para que se den una idea del interés que tiene el usuario. Hay un dato que acaba de salir publicado con Consumer Barometer que explica que el 57% de las personas hacen una investigación previo a la compra. Estamos hablando del total de compradores. El total de compradores, el 57% hace una investigación previa en línea. Puede hacer varias investigaciones, pero en línea el 57%. Y si tratamos de traducir, esto estamos hablando de un promedio general a nivel nacional. Si queremos identificar ese dato
por algunas de las categorías, nos podemos dar cuenta cómo en travel es el 80% de investigación previo a la compra. Cuando nos metemos en tecnología estamos hablando del 68%. Cuando nos metemos en retail, que tendemos a pensar que no tiene el mismo impacto, estamos hablando de un 47% de investigación previo a la compra. Datos que están hablando de la industria y datos que están hablando de diferentes sectores. Ok, entendiendo a este consumidor, hago énfasis en cómo ha evolucionado su proceso de compra, cómo ha evolucionado. Hoy por hoy, dentro de un plan de marketing, podrían existir, pongo solo algunos ejemplos, podrían existir diferentes elementos. La televisión, puede estar nuestra tienda física, puede estar todos nuestros medios electrónicos, llámale nuestro sitio, nuestras aplicaciones, aplicaciones móvil, sitio web, los mismos impresos que tengamos y la misma comunidad de la audiencia. Hoy por hoy, cualquier consumidor podría estar teniendo un estímulo vía televisión, hacer una investigación específica sobre algunas características de producto y comprar una tienda física. Pero hoy por hoy podría venir a través de una recomendación de un familiar, meterte un medio electrónico para investigar un poco más y comprar en línea. Hoy por hoy, entendamos que hay una fuerte relación entre offline y online y dejemos de ponerlos a pelear. Son un complemento y son un complemento perfecto porque el consumidor utiliza todos y cada uno de los canales de comunicación. Google hizo junto con una compañía que se llama Shopper Science en 2012, que hablaba de un estudio, tomaron a 3,000 compradores y de estos 3,000 compradores analizaron su momento de compra, cómo era su proceso. En las categorías que estuvieron metiendo fue en auto, en tecnología, en retail, en consumer, en productos de consumo, en viajes, incluso en finanzas. Y a lo que llegaron fue muy rico. Llegaron de los 3,000 procesos de compra que estudiaron, llegaron a 3,000 procesos de compra radicalmente distintos. Hoy estamos ante un consumidor muy sofisticado, muy inteligente, un consumidor que no se comporta de una manera lineal, está saltando de diferentes canales, a veces va y regresa, consulta, ya no podemos intuir ni predecir cómo se va a comportar el consumidor. Estamos hablando de un consumidor cada vez más entendido con el medio y con la disponibilidad de información. Hoy por hoy, además de tener comportamientos diferentes y de ser impredecible, utiliza diferentes fuentes de información. Para Estados Unidos sabemos, tengo el dato para México, pero para Estados Unidos, y cada vez nos vamos a comportar igual, estamos hablando de una consulta de más de 10.4 fuentes de información para tomar una decisión. O sea, estamos ante un usuario que se la está pensando muy bien. Estamos hablando de búsqueda de mayor información y sobre todo de comparación. Entonces, si entendemos esta complejidad, nos tomamos la libertad de señalar las cosas básicas desde el punto de vista de un retailer para hacer esto posible. La primera tiene que ver con awareness. Crearle al consumidor que entendemos perfectamente que desarrollamos un posicionamiento en donde nos apoderamos de un territorio y nos convertimos en un influenciador de ese territorio. Hacemos saber que existimos en la categoría que queremos. Por otro lado, hacemos engagement. Un engagement donde cuidamos el contenido, nos aseguramos que el contenido sea relevante, involucramos a la audiencia a formar parte del contenido, entendemos la interdependencia de online-offline y todo esto con el fin de convertirnos en una alternativa en el mercado. Una alternativa porque de lo contrario, si queremos vender zapatos y allá afuera nadie sabe que vendemos zapatos, es imposible que piensen en nosotros. Tenemos que construir nuestra marca en el medio. Segunda, más bien tercera, pero me voy al segundo capítulo. Cuando estamos hablando del momento de investigación y contando esta historia a través del funnel, ese momento de investigación, tenemos que asegurarnos de estar llevando tráfico de calidad, pero no estoy hablando del sitio, estoy hablando del sitio, de nuestras aplicaciones, incluso en nuestras redes sociales, incluso en nuestra tienda física u online, donde nos estamos asegurando de llevar ese tráfico que esté investigando y tenemos una respuesta que darle. Nos estamos asegurando de tener un equipo de ventas. Muchas veces pretendemos que esto surja solo. Necesitamos un equipo con objetivos muy específicos que no estén peleados con el equipo que está peleado allá arriba, peleando por tener un posicionamiento y un territorio ganado, pero que tenga la capacidad de medirse a sí mismo con sus propios objetivos y que piense en ventas.
y estar pensando en cómo, digamos que el hilo por donde se rompen muchas de las experiencias a nivel online, que tiene que ver con el inventario, con la disponibilidad, con que no estamos ligando nuestra capacidad de respuesta a esa demanda con cosas reales y de ahí se rompe la liga. Entonces, cuidemos el inventario y asegurémonos que la experiencia está cuidada perfectamente desde que nos están buscando con lo que le ofrecemos al usuario. Y finalmente, demos certidumbre con la logística y con las garantías de entrega. Paso al último punto que tiene que ver con las ventas. Estamos facilitando el proceso de venta, los pasos lógicos. Cuando el consumidor quiere comprar, ¿le permitimos comprar o le hacemos dar una tarea sin fin que termina desesperándose porque no le estamos haciendo la vida fácil? O cuando quiere consultar y comparar, ¿le permitimos comparar? Entonces, entendamos al usuario, hagámosle fácil el proceso, démosle la mayor cantidad de métodos de pago. Entendamos quién es nuestro público y aseguremos que tenemos acceso a él. Todo esto nos va a permitir vender, lo de abajo. La importancia que existe, la interacción y la interdependencia entre ser una verdadera alternativa en el mercado y vender está completamente ligada. No podemos pensar que vamos a vender sin ser una alternativa para el consumidor. Y con solo ser una alternativa para el consumidor, sin preocuparnos por hacer un esfuerzo de venta, va a ser completamente inútil. Por lo que me gustaría que se queden con la importancia del conjunto. Concluyo con la reflexión. ¿Estamos en México preparados para atender esa demanda y relevancia y construir esta relevancia en el e-tailing en México? Le voy a ceder la palabra a Rodrigo Mayo para que nos platique la experiencia de Linio, que tienen prácticamente un año en México como Linio y creo que lo que nos puede contar es muy interesante. Gracias. Gracias. Bueno, en respuesta a esa pregunta, Pedro, espero que nosotros sí. En realidad rápidamente les presento qué es Linio, llevamos 6 meses en el mercado. Hoy en día ya somos la tienda en línea más grande, más visitada de México y básicamente tenemos 15 categorías desde electrónicos, tecnología, moda, niños y bebés, hogar, libros, etcétera. Y como el otro día fui a desayunar al Bondi allá en Polanco y dice, no tenemos sucursales, ¿no? Nosotros tampoco, todo es online, no hay nada, ninguna tienda física, que ya mucha gente nos ha preguntado eso. Entonces les quería platicar un poco de cómo funciona Linio, de qué nos tratamos, cómo funciona el negocio. A falta de mi creatividad me pirateé tal cual un slide de Pedro y él con su creatividad me hizo favor de agregarle un poco de color. Entonces, primero es este tema del awareness, como decía Pedro, y esto traduciéndolo todo a un retail tradicional, a un brick and mortar, es básicamente los anuncios, ¿no? Cómo darte a conocer. Y ahí nosotros nos hemos limitado hasta ahora principalmente a medios online. Obviamente trabajamos con Google en Search Engine Marketing, tenemos muchos anuncios en Facebook, tanto en los ads como en el fanpage, en Twitter, etcétera. También tenemos mucho de CRM a través de los newsletters que enviamos, los boletines y también mucho de retargeting, ¿no? Que los que lo han utilizado es también bastante efectivo. Luego pasando a las vitrinas, ¿no? a la parte del engagement, de cómo captar al cliente ya una vez que vio tu anuncio. Ahí tenemos realmente una sección muy dinámica en donde nuestro homepage prácticamente todos los días está cambiando con las ofertas del día o el nuevo producto o alguna cosa que queremos darle a conocer al cliente, pero es muy dinámica. Y de la misma manera tenemos muchos landing pages que son como las subvitrinas ya o las boutiques dentro de la tienda, que las generamos por marca o por alguna subcategoría o algún tema de relevancia como puede ser Halloween o el Buen Fin que tenemos ahorita aquí encima, ¿no? Después está la parte ya del piso de venta, ¿no? El research, la investigación que hace el cliente una vez que ya está dentro de la tienda. Y aquí también es una parte de muchísimo trabajo porque es dar a conocer todo el catálogo de productos que tenemos y toda la descripción de lo que el cliente quiere saber de una determinada televisión o un celular o algún libro o una secadora de pelo, ¿no? Entonces, todo esto son fotografías distintas, descripciones muy detalladas.
Y esto es nuestro vendedor, ¿no? Esta es la parte que está haciendo la de los maniquís o el vendedor dentro del piso de venta, y ahí es donde tenemos que pasar también muchísimo tiempo nosotros. Y por último, la compra. El momento ya en el cual el cliente pasó por todo este embudo y decide que quiere comprar la caja registradora, la fila en la caja. Y aquí lo que hemos dicho, lo mencionaba Pedro, la importancia de los múltiples métodos de pago. Espero que no haya nadie de aerolíneas aquí o de aerolíneas que hagan esto, ¿no? Pero a nadie le gusta cuando llegas a hacer check-in y te dicen, sí, perfecto, nomás que para pagar el impuesto no sé qué tienes que ir a la caja de aquí, ¿no? Que está a 3 cajas distintas de donde tú estás, o el impuesto. Entonces, todo tiene que ser en un solo proceso, ¿no? Los redirects realmente hacen perder muchísima conversión. Es mucho mejor tener todo en un solo embudo ya, y que para el cliente sea transparente cuál es el intermediario que tú estás utilizando para hacer el pago, ¿no? Tiene que ser muy, muy sencilla esa parte. También hablaría ahorita de la parte de antifraude, que es importantísima, tener un intermediario, darle mucha importancia al tema del fraude. Entonces, eso es básicamente el negocio así en manera resumida. Obviamente no ha sido nada fácil, ¿no? Hemos picado piedra en muchos sentidos y hemos tenido muchos dolores de cabeza en cada uno de estos pasos. Primero, en la parte del dar a conocer el producto, pues nos hemos dado cuenta que realmente toma mucho tiempo y mucho análisis convertir el tráfico, ¿no? Realmente jalar el tráfico y hacerlo convertir a una investigación o mucho más allá, una compra, no es nada fácil. Realmente hay que entender muy bien al consumidor y saber cómo hacerle para convertirlo. Y también es muy importante que no todas las categorías se comportan igual. En la situación de nuestra tienda, en la cual tenemos muchas categorías distintas, tenemos más de 45,000 SKUs, lo que aprendemos en una categoría no necesariamente aplica en otra. Entonces, y esto hablando en términos de anuncios, ¿no? Algún tema que se promociona en AdWords en una categoría, pues puede no funcionar para otra categoría, pero puede sí funcionar en Facebook, por ejemplo, o en el fanpage, ¿no? Entonces hay que captar todos los medios. En temas de captar a la audiencia, de ya tenerlos, es realmente muy fácil perder la atención de un cliente en línea. A diferencia de un cliente en una tienda física, en la cual típicamente nosotros decimos, ¿sabes qué? Voy a ir y voy a pasar 1 hora buscando tal regalo o tal producto, ¿no? Típicamente para nosotros la compra es muchas veces de impulso y por lo general en paralelo a otra cosa que están haciendo. De hecho, nuestros horarios pico de venta muchos días son los horarios de oficina, ¿no? En los cuales pues, la gente debería estar haciendo otra cosa, o horarios de escuela. Pero pues que están buscando y hacer cosas paralelas y hacer multitasking, y entonces es muy fácil que se distraigan con cualquier cosa, ¿no? La investigación, aquí hemos aprendido que los errores en contenido en una tienda en línea son muy fáciles de cometer y se vuelven muy caros muy rápido, ¿no? Tener un determinado producto que en lugar de ponerlo a 5,000 pesos que debería estar, lo pones a 500, pues eso muy rápido se vuelve en un producto con mucho éxito y con mucho costo para nosotros, ¿no? O de igual forma tener una cámara que en realidad tiene 13.1 megapíxeles y ponerla a 18, pues eso se vuelve en un problema también muy rápido, muy pronto. Entonces, es muy fácil cometer errores muy caros aquí en las tiendas en línea. Y por último, como les decía al principio, el fraude realmente, tristemente, es una realidad muy grande y muy presente en nuestro país, y sobre todo en este tipo de negocios, ¿no? Realmente nos hemos enfrentado con varios problemas ahí que pues, hemos tenido que resolver de alguna manera. Y muy ligado a esto es que realmente no hay nada fácil en los métodos de pago. Los métodos de pago en línea es un tema que todavía está en desarrollo, que todos estamos aprendiendo cómo se hace, y no existe un plug and play en métodos de pago, ¿no? Realmente todos dicen, no, muy fácil, ¿no? En media hora ya vas a estar cobrando por tal medio. No, o sea, típicamente toma semanas instalar cualquier método de pago. Lo bueno para nosotros es que, pues sí, hemos tenido resultados bastante positivos en lo que va de nuestra existencia.
Primero en conocimiento, como les decía, hoy en día somos la tienda en línea más visitada de México. Si se meten a alexa.com pueden ver que de hecho estamos ya casi dentro de los top 100 sitios en México. Ahorita estamos como en el 113, 110 por ahí. Mercado Libre sí tiene más visitas que nosotros, pero es un modelo de negocio dramáticamente distinto al nuestro. Y tenemos ya comunidades muy activas, tenemos más de 100,000 likes o 100,000 fans en Facebook y que son muy activos, que realmente están siempre interactuando y viendo cuáles son las ofertas. Y una base de clientes muy importante nacional, ¿no? Porque pues para los que vivimos aquí en la Ciudad de México estamos realmente muy desacostumbrados a que cualquier cosa se consigue en esta ciudad, ¿no? Prácticamente cualquier cosa la podemos comprar, pero por ejemplo mi mamá que vive en Ciudad Juárez, pues un día me llamó y me dijo, oye, estoy en un club de lectura, me asignaron estos 4 libros y no tengo dónde comprarlos, te los voy a comprar a ti, ¿no? Nada más por eso me los compró, no por otra cosa. Entonces, y así es la realidad en nuestro país, ¿no? Mucha gente que vive fuera del Distrito Federal no tiene acceso a la gran variedad de productos que tenemos aquí y sobre todo en ciudades más pequeñas, ¿no? Entonces nuestra base de clientes realmente es nacional y hemos podido servir a clientes en cualquier lado de la República con todo tipo de productos. En temas de engagement, aquí pues lo podemos medir muy fácil con Analytics en términos de la cantidad de páginas que visita un usuario cuando está con nosotros, el bounce rate que realmente para nosotros es bastante bajo, desde el homepage hasta algunos landing pages, y esto vamos trabajándolo todos los días, ¿no? Vamos haciendo los pequeños cambios para hacer que el cliente esté mucho más enganchado con nosotros y mucho más tiempo visitando la página y que al final resulte en una compra, ¿no? Y tenemos clientes recurrentes, de hecho más o menos el 20 o el 30% de nuestras ventas ya son con clientes que alguna vez nos compraron alguna otra cosa. Entonces esto, volviendo a lo que decía Pedro, pues sí, algunas veces es difícil convencer a un cliente de comprar una primera vez, pero nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho en métodos de pago es tener métodos de pago que derriban un poco las barreras o los miedos a la confianza de comprar en línea. Entonces, por ejemplo, tenemos pago al recibir el producto en tu casa, que puede ser en efectivo o en tarjeta de crédito, pago en OXXO, depósito o transferencia bancaria. Y entonces pues ya la gente tiene un poco de menos temor a eso, ¿no? A pagar directamente con la tarjeta de crédito, y lo que hemos visto, la razón por la que dice más confiados ahí, es porque algunos de los clientes o varios de los clientes que en algún momento nos compraron a través de pago al recibir su producto o de pago en OXXO, después en su segunda compra ya nos hacen una compra con tarjeta de crédito directamente en la tienda, ¿no? Entonces es una manera de ir generando ahí la confianza. En términos de investigación, como les decía, tenemos ya más de 45,000 productos en la tienda y tenemos un equipo muy grande que está todos los días generando el contenido para esto, ¿no? Y que vemos que realmente cada vez son menos las llamadas que recibimos en nuestro centro de atención a clientes referentes a un producto. Cada llamada que nosotros recibimos preguntándonos, oye, ¿esto incluye un estuche o qué lente incluye o qué, no sé, qué resolución tiene la televisión? Eso es muy malo para nosotros porque significa que no tuvimos la información necesaria en la tienda para que el cliente en ese momento pudiera tomar la decisión. Y por último, pues hemos tenido un crecimiento exponencial en estos 6 meses, mes a mes hemos crecido dramáticamente la base de clientes, los ingresos totales. Ya tenemos, no había hablado mucho de la postventa, pero 95% de entregas a tiempo en toda la República. Y realmente las entregas tardías que hemos tenido han sido prácticamente de un día, no es que se retrasen los productos 5 o 6 días. Y lo más importante es que pues hemos tenido un equipo realmente ya muy profesional, lo tenemos muy comprometido con este tema, que pues los primeros meses fueron muy complicados en términos de creer que existía esta demanda de la que habla Pedro. Obviamente basado en eso hicimos el negocio porque confiábamos en que existía la demanda y que nada más había que crear una oferta atractiva, pero pues encontrarla y encontrar la manera de convertirla fue muy difícil al principio. Entonces, pues rápidamente los aprendizajes que hemos tenido nosotros aquí en el negocio son varios y a lo largo de este embudo, ¿no? Primero, en términos de dar a conocer el producto, es sumamente fácil tener mucho tráfico.
lo único que se necesita es dinero, en realidad, para tener mucho tráfico. Pero no es nada fácil encontrar el tráfico que convierte. Y ahí está el meollo del asunto, ¿no? Realmente hacer todo ese análisis que les mencionaba al principio para definir si es mejor tener 70,000 visitas o es mucho mejor tener 20, pero 20 que conviertan, ¿no? Y de hecho yo creo, ayer platicaba en la UAM con unos estudiantes ahí, que yo creo que a veces es mucho más efectivo tener poco dinero para hacer marketing, porque te hace pensar mucho más en dónde vas a gastar cada uno de tus pesos, ¿no? En lugar de pues, hacerlo masivamente y luego ir reduciendo hacia dónde lo vas a gastar. Otro punto es que los medios sociales realmente pueden ser grandes aliados. Nosotros al principio, de verdad, con aprendizajes de otros países, pensábamos que no se podía vender mucho a través de medios sociales. Pensábamos que era simplemente pues, una manera de presumir que tenías X número de likes y de como sentir que ya tienes una empresa grande, ¿no? Pero la realidad es que sí se convierten en ventas, ¿no? Y hay que dedicarle realmente mucho tiempo y mucha cabeza a saber cómo utilizar los medios sociales como un medio de comunicación con el cliente para entender realmente qué es lo que el cliente está pensando, qué es lo que les gusta de tu tienda, qué es lo que no les gusta, pero también para convertir, ¿no? Y realmente obtener un beneficio económico de los medios sociales. Y sí es posible, sí lo es. Pero a la vez es complicado, ¿no? Lo mismo que decía de que hace rato de que un error se puede convertir muy caro, muy rápido, pues esta es la manera en la cual se propaga así, ¿no? Muy rápidamente. Aprendizajes en términos de engagement es que las cosas pequeñas hacen grandes diferencias, ¿no? Aquí la frase típica de retail is detail. Desafortunadamente, esas cosas pequeñas que hacen grandes diferencias, por lo general son grandes malas diferencias, ¿no? Es muy difícil encontrar un pequeño cambio que vaya a ser un beneficio muy grande. Típicamente los grandes beneficios vienen a través de hacer los pequeños ajustes en las tuercas, muchos pequeños ajustes, que probar si el botón de comprar debe ir aquí o debe ir allá abajo, y si debe estar grande y naranja o abajo y amarillo. Todos esos son pequeñitos cambios en conversión, pero es muy fácil cometer un error que tú crees que es un cambio muy pequeño, pero que se convierte en un error muy grande, ¿no? en términos de engagement. Yo por lo menos lo he sentido, en mis años en Bain estuve trabajando bastante en retail, y yo sentí siempre al cliente en un retail tradicional mucho más cercano a lo que lo siento ahorita. He platicado con gente que dice lo contrario, pero para mí, irónicamente, el cliente está bastante más lejos aquí, ¿no? No ves al cliente, no sabes cómo se está comportando realmente dentro del piso de venta, no sabes qué cara hace cuando ve un producto tuyo. Entonces hay que buscar maneras de realmente estar más cerca al cliente, ¿no? Simplemente observar a alguien, utilizar el sitio, nos ha traído crecimiento, o sea, aprendizajes impresionantes, ¿no? De saber qué tipo de cosas les tienes que explicar para que puedan navegar la página, qué tipo de cosas les gustan, qué tipo de cosas no les gustan, y estar también en el teléfono o con ellos. Hay muchas maneras de estar cerca del cliente que para mí, por definición, está un poco más lejos aquí en este negocio. En términos de investigación, como les decía, el catálogo atractivo es la base del éxito. Nosotros sentimos que tener un catálogo atractivo no solo en cuanto a la oferta de productos, en cuanto al número de productos que tienes, sino también que sea con la información relevante, ¿no? Que realmente el cliente sienta que le estás aportando algo en cuanto a esta investigación que hablábamos antes, de que mucha gente nos utiliza como un medio de investigación, y que obviamente eso pues para nosotros es buenísimo, ¿no? Si van con nosotros e investigan acerca de un producto. Y por último, en términos de la compra, pues todos los que alguna vez hemos vendido algo sabemos que es muy difícil vender, ¿no? Pero realmente vender en línea es 3 veces más difícil, ¿no? Porque pues el cliente, como les decía, es mucho menos cautivo, es muy fácil perder a un cliente, y cualquiera que ha visto los números de conversión, de tráfico a conversión de una tienda en línea versus una tienda física, sabe que
pues son dramáticamente distintos, ¿no? Estamos hablando de, o sea, que en una tienda en línea puede ser una conversión de 0.1%, cuando pues en una tienda física pues será de, no sé, 30, 40%, ¿no? Entonces, es muy difícil vender en línea y son todos estos pequeños cambios que se hacen que son los que ayudan a la conversión. Y pues rápido, un último aprendizaje que tuvimos nosotros es, y esto no solo aplica a la parte de la compra, creo que aplica a todo, es pues no hacer dos cambios muy grandes al mismo tiempo. Nosotros en algún momento, cuando teníamos creo un mes o un mes y medio de existencia, hicimos una mega promoción que pues, realmente nos hizo crecer muchísimo y al mismo tiempo hicimos un cambio en la cadena de suministro, en cómo manejábamos la cadena de suministro. Y pues se hizo una bomba que nos tomó un rato desentrañar, ¿no? Entonces, pues es bueno hacer grandes cambios definitivamente, pero hacer dos a la vez es muy difícil de manejar porque pues todo se mueve muy rápido y sobre todo hablando de cadena de suministro, tiene que ser muy precisa y muy ágil, ¿no? La cadena de suministro. Pues bueno, ¿pasamos a preguntas o tenemos tiempo? Sí, creo, ¿no? Sí, unos minutitos. Hola, mucho gusto. Una pregunta. Mercado Libre está en México hace mucho tiempo y es obviamente el líder de e-commerce. Seguramente el share de compras que tú estás tomando seguramente la estás tomando de ellos, ¿no? Porque no hay muchas otras tiendas que realmente están haciendo un buen trabajo de venta en línea. ¿Qué te parece? ¿Fue solamente el hecho de dar una oferta, el hecho de que creció tanto la tienda, más la inversión de medios? ¿O hubo algo de la experiencia que básicamente hizo que sean tan exitosos como han sido hasta ahora? Sí, creo que, bueno, primero en términos de a quién le hemos quitado share, honestamente no sé. Pero yo creo que son varias cosas los que nos han permitido crecer. Uno es definitivamente la oferta, ¿no? O sea, el catálogo, la amplitud. Y algo que estaba escrito ahí pero que no mencioné es la profundidad, ¿no? Nosotros entramos a una determinada subcategoría o una determinada categoría y nos hacemos muy profundos ahí, ¿no? Entonces para poder realmente ofrecer algo distinto y algo mucho más grande de lo que puedes encontrar en una tienda física. Lo otro es la experiencia y la experiencia que está muy ligada a la seguridad, ¿sí? Que pues realmente, desgraciadamente en México han existido en el pasado muchas tiendas que pues sí han timado al consumidor y entonces pues desde un principio dejar muy en claro, ¿no? Que ese no es nuestro camino y permitir todas estas facilidades para derrumbar las barreras, ¿no? En sentido de pago contra entrega, pago en OXXO, etcétera. Todo eso va permitiendo al consumidor no probar la experiencia. Y creo que la otra es el tema del análisis del tráfico, ¿no? De pensar realmente en dónde está el tráfico que podemos convertir y no nada más llamar al tráfico masivamente, ¿no? Y ser algo que también no mencioné pero que estaba ahí escrito es que pues siempre está esta lucha entre decir, hijo, voy a tener el superanuncio en medio de la novela más vista de México, ¿no? Lo cual pues se siente bien padre, ¿no? O sea, que tu producto esté ahí en medio de, ¿cuál es ahora bueno, no sé cuál sea la novela, pero seguramente es como La Enramada o alguna cosa así. Pues se siente bien padre, ¿no? Pero ¿qué tanto convierte eso? Entonces esa lucha entre offline y online siempre es algo con lo que hemos luchado y hasta ahora nos hemos mantenido en online, ¿no? Y creo que ha sido bueno porque pues, nos ha permitido definir mucho más el tráfico, ¿no? que nos llama. Tenemos una pregunta más por términos de tiempo. Sí. Yo. Bueno, tengo dos preguntas. Aquí estoy. Bueno, quisiera saber cuál es el valor agregado de la empresa. Yo la verdad es que no la conozco, no he tenido la oportunidad de entrar. ¿Cuál es lo que te diferencia de otras, como mencionaron, de Mercado Libre? Esa sería una. La otra, si manejas inventario. Y la tercera es cómo controlas el fraude dentro de tu sitio. Ok. La primera, diferencias versus Mercado Libre hay muchas. La principal es que todo lo que se vende en nuestro sitio lo vendemos nosotros, no lo está vendiendo ningún tercero a tercero. Y todo es nuevo, no hay nada que sea usado, etcétera. Entonces hay un punto de precio para cada producto y es todo el producto que pasa por nosotros, ¿no?
Entonces, eso volviendo al tema de la confianza, pues es parte del valor agregado, ¿no? Que ya una vez que confíes en Linio, pues ya cualquier producto que tú quieras comprar en Linio, sabes que cuentas con el sello de confianza de Linio, por decirlo así, y no tienes que confiar ahora en Pedro, en Rodrigo, en X persona que te está vendiendo, ¿no? Y eso es parte del valor agregado, ¿no? Creo que está muy ligado a lo que platicábamos acá de las otras partes. Lo otro es el tema del surtido que tienes, que realmente puedes encontrar cosas con nosotros que no puedes encontrar en otro lado. Siempre platico que vendimos el otro día una máquina para hacer credenciales de 15,000 pesos, ¿no? Que, pues, ¿dónde consigues eso? Sobre todo que no fue aquí en el DF, que a lo mejor dices, bueno, pues voy y la consigo en el centro, ahí a lo mejor en Donceles o en algún lado, ¿no? Pero si vives en Guaymas, pues ¿dónde consigues esa tarjeta, esa máquina? Sí manejamos inventario, pero no de todo nuestro catálogo, obviamente. Entonces, sabemos cuáles son los productos que están rotando más y que necesitamos tener un inventario para poder servir adecuadamente al cliente, y de eso tenemos inventario. Y los métodos de pago, en términos de antifraude, pues trabajamos nosotros trabajamos con una compañía que está dedicada a eso, que la utilizan la mayoría de los bancos y muchas de las tiendas de comercio electrónico. Y aparte, aunado a eso, tenemos un proceso interno que, o sea, ya basado en el resultado que nos dio esta compañía, nosotros vemos qué cosas adicionales podemos hacer para evitar el fraude, ¿no? Y el tema del fraude es muy, pues muy truculento, ¿no? Porque no quieres que se te pasen transacciones, pero tampoco quieres evitar transacciones que sí eran limpias, ¿no? Y hacer enojar a un cliente que pues totalmente quería comprarte una televisión de 80,000 pesos, ¿no? Con toda la confianza que te da, y luego decirle, no, pues tú eres un fraudulento, ¿no? Entonces es muy difícil esa parte de saber qué tanto te vas, y pues siempre estamos ahí aprendiendo nuevos métodos, nuevos truquitos para estar en el punto medio exacto, ¿no? Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos y A compartir ustedes, tu muchas experiencia, y gracias. gracias a ustedes.